Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener en estudio en vivo y en directo al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Hay tanto tema que hablar, ¿no? Los aranceles, el litio, en fin, un hombre de vasta experiencia, no solo en el cobre, ¿eh? Podríamos hablar incluso de temas de la contingencia electoral, pero en fin. Vamos a revisar las informaciones que son muchas hoy y comenzamos, como siempre, nuestro CNN Prime con estos titulares. No vamos a permitir que el narcotráfico permee nuestras instituciones armadas. Así se refirió el presidente Gabriel Boric a los casos que involucran a exmiembros del Ejército y la Fuerza Aérea. Respecto del caso detectado en Iquique, el mandatario señaló que el comandante en jefe de la FACH le manifestó que no fue su intención abrir una polémica tras sus dichos en el Congreso. En la Cancillería sesionó el grupo de trabajo encargado de monitorear los posibles efectos de los aranceles que estudia el gobierno de Donald Trump al cobre. El ministro Van Claveren indicó que aún no ha habido una notificación oficial respecto al cobre, por lo que se desconocen los alcances. Desde Codelco señalaron que se mantienen a la espera del pronunciamiento de la Casa Blanca, pero ¿qué más esperan? Lo vamos a saber aquí, en CNN Prime. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que el proyecto del tren Santiago-Valparaíso no se detiene, esto luego de que se confirmara que la licitación para el estudio integral fue retrasada tras el fracaso del primer llamado. Con esto será el gobierno el que asuma el 11 de marzo de 2026 el encargado de decidir si continúa o no con la iniciativa. Y en temas internacionales, el presidente estadounidense aseguró que Israel y Hamás están muy cerca de un acuerdo de cese al fuego. La propuesta contempla el fin de las hostilidades durante 60 días. Según lo que ha trascendido, la piedra de tope sería la permanencia de las tropas israelíes en Gaza. Todo eso y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Un carabinero quedó con lesiones graves tras ser atropellado en medio de una persecución policial en Santiago Centro. ¿De qué se trata todo esto? Nos lo va a contar Felipe Hernández. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Sí, vamos a hablar de este episodio que ocurre en horas de la tarde del día de hoy ahí en el casco histórico de la ciudad de Santiago. Hablamos de la comuna de Santiago Centro y donde carabineros que realizaba un patrullaje por diferentes calles del centro de Santiago, bueno, se percatan de la presencia de un vehículo de color rojo que, tras hacer una revisión de la placa patente, bueno, se percatan que finalmente, o les registra que esta placa patente tenía encargo por robo, este vehículo tenía encargo por robo, y era un robo reciente, fue un hecho ocurrido el día anterior, el día de ayer, y de inmediato, entonces, al momento de percatarse de esta situación, comienzan a realizar un seguimiento controlado de ese vehículo. Lo cierto es que esto comenzó con se llevó adelante con alta velocidad por parte de los sujetos que iban huyendo de la presencia policial, quienes los iban siguiendo a bordo de motocicletas, y fue en ese contexto que al momento de llegar prácticamente al frontis de donde está ubicado el consulado argentino en el centro de Santiago, bueno, uno de los funcionarios de Carabineros trata de ponerse por delante del vehículo, y es ahí donde estos sujetos no tuvieron ningún tipo de premeditación, sino que simplemente siguieron avanzando en su loca carrera y terminan atropellando a este funcionario policial, quien justamente recibe todo el impacto en sus piernas tras el golpe con el automóvil. Bueno, él termina impactando con un camión. Este golpe lo recibe completamente en las piernas, y eso es lo que lo mantiene entonces internado en el hospital institucional, justamente recibiendo la atención médica fuera de riesgo vital, nos han señalado, eso sí, pero de todas maneras con una lesión compleja en sus piernas. Es lo que al menos se sabe respecto del estado de salud de este funcionario de Carabineros, quien al momento de posicionarse frente al vehículo, él desenfunda su arma de servicio, pero no percuta disparos, sino que estos sujetos lograron realizar la acción y finalmente lo terminan atropellando. Continuaron su carrera y siguieron avanzando por algunas calles de la ciudad de Santiago, de la comuna de Santiago, hablamos por el sector de Miraflores. Luego estos sujetos toman el sector de Merced, y por Merced hacia el poniente, bueno, incluso pasando por la Plaza de Armas,
prácticamente tuvieron casi un accidente de tránsito ahí en la esquina donde está ubicada la Catedral de Santiago. Pudieron haber impactado a un vehículo que iba circulando por este lugar y fue justamente en Catedral con Teatinos, donde finalmente Carabineros da alcance a este vehículo y detiene a los 3 sujetos, no sin antes en este trayecto generarse algunos impactos balísticos, disparos, y eso es lo que se tiene que estar investigando, por cierto, por parte de los equipos especializados en este aspecto, porque pudo haber también habido en este trayecto disparos entre funcionarios de los funcionarios de Carabineros y también de los delincuentes que iban huyendo de este lugar. Los 3 detenidos, entonces, uno de ellos se mantiene herido, producto de que habría recibido un impacto balístico. Serían menores de edad y extranjeros. Algo de lo que detalla también en cuanto al estado de salud del funcionario policial afectado por este atropello y también a todo el procedimiento policial, lo detalla así el prefecto de la Prefectura Santiago Central. Hablamos del coronel Claudio Pavés. Los sujetos, al ver la presencia de carabinero, no detienen su marcha y lo atropellan. El carabinero lamentablemente resulta lesionado con una lesión preliminarmente de carácter grave que lo mantiene en el hospital, a esta hora no, en el hospital institucional, pero fuera de riesgo vital. Continuando con el procedimiento, aquí a mi espalda ustedes pueden ver el vehículo en el cual huían estos sujetos, que corresponden a 3 sujetos que inicialmente son extranjeros, por lo que manifiestan serían menores de edad, ¿ya? Porque no portan documentación, pero señalaron ser menores de edad. En el procedimiento hay utilización de armas de fuego por parte de Carabineros, de 2 funcionarios específicamente que hacen uso de su arma de servicio, y esto hace que uno de los detenidos resulte con una lesión en su extremidad inferior derecha. Ahí está entonces, los 13 menores de edad serían de nacionalidad extranjera y además estarían en situación irregular en el país. Es parte de los antecedentes que se conocen respecto de estos 3 detenidos, uno de ellos entonces herido en una de sus piernas y por cierto también con la preocupación latente respecto de este funcionario policial que por tratar de realizar la detención de estos sujetos termina siendo atropellado por los mismos, quienes terminan huyendo y posteriormente cuadras más hacia el poniente logran ser detenidos por los funcionarios policiales. Completamente reprochable, súper lamentable lo que nos cuentas y vamos a seguir atentamente el desarrollo y el estado de salud de este funcionario de Carabineros. Muchas gracias, buenas noches. Que esté muy bien, chao, chao. Y para decepción de muchos, el Ministerio de Obras Públicas confirmó el retraso en la licitación del tren Santiago-Valparaíso, uno de los proyectos estrella de la estrategia Trenes para Chile impulsada por este gobierno. Dejaron en claro que la obra no se ha cancelado, reconocieron que deberá ser gestionado por el próximo gobierno. Pablo Figueroa nos cuenta. Estas imágenes son de la producción El tren del desierto de Christian Layton en 1995. Existían puentes, se veía el mar, se atravesaban cerros. En la producción se revisa con nostalgia cómo a principios del siglo XX Chile hizo una gran inversión en el desarrollo del tren en el norte del país. Toda la línea se construyó a pura mano, ¿no? A polvorazo limpio. Hará el viaje en 7 horas. 3 horas 15 minutos. Y mire estas otras imágenes que son de 1969, donde también se habla de cómo el Estado hacía lo mismo con la zona sur y el progreso del tren como medio de transporte. Los trabajos que se están efectuando en el puente sobre el Biobío, que forma parte del complejo vial que la Dirección General de Obras Públicas tiene en desarrollo en la provincia de Concepción. Y estas imágenes son de hace menos de un año. Pero lo que era una promesa de campaña del presidente de la República, Gabriel Boric, se acaba de convertir en un traspié en su legado debido a que el MOP la noche del martes reconoció que la licitación del tren Santiago-Valparaíso no se realizará ni siquiera en este gobierno. La primera licitación no fue exitosa por diversas razones y tuvimos que llamar a una segunda licitación que no es lo que nos gusta, pero las reglas son las reglas y por lo tanto llamar a esa segunda licitación significó tomarnos 3 meses adicionales o algo así. Y eso significa que hay un delay entonces general y que esta administración no va a alcanzar a llamar a tener el estudio terminado y por lo tanto a llamar a la licitación
de la obra para su construcción. El proyecto salió más complejo de lo que tenían previsto. Es un proyecto complejo, imagínate la cantidad de años que hemos intentado hacer el tren de Santiago a Valparaíso y no se ha podido hacer, básicamente porque los estudios de ingeniería son complejos. Por dónde ir, qué camino tengo que cortar o qué cerro tengo que cortar, cuál túnel o paso sobre nivel tengo que hacer. Esas son decisiones que son económicas y estratégicas porque finalmente si sale muy caro hacer la vía ya no tiene sentido hacer el tren. Si uno quisiera hacer las cosas técnicamente de la forma más económica y más rentable, probablemente a lo mejor lo que decía esa empresa tiene razón. Pero lo que pasa es que aquí hay que tomar decisiones que también tengan una componente política. El dejar fuera localidades por donde podría eventualmente pasar el trazado significa excluirlas de una mejora importante en la calidad de vida de los habitantes de esos lugares. De hecho, el 10 de enero de este año, el gobierno presentó formalmente el inicio del proyecto. La oportunidad se refirió a un trazado de 172 kilómetros que tenía como punto de inicio Quinta Normal, para después continuar por Batuco, Tiltil, Yayay, La Calera, Limache, Viña del Mar, con un tiempo de viaje de 90 minutos de entre Santiago y la región de Valparaíso. Pucha, sería fome. Sería fome porque con eso viajan la gente. Es malo. ¿Por qué? Porque a todos les va a servir el tren para allá y es más rápido. Yo creo que mucha gente lo necesita. A pesar de su relevancia estratégica para el desarrollo del país, decisiones como la postergación de la licitación del tren Santiago-Valparaíso refuerzan la percepción de que el Estado posterga nuestra región, abandonando una de las prioridades que se ha levantado de manera histórica, que impacta en el desarrollo económico y territorial, y también alimenta un sentimiento creciente de abandono entre quienes habitamos este territorio. Que a este momento me digan, mire, es que estamos atrasados, que este gobierno no va a hacer esto, pero que va a quedar para el próximo porque vamos a hacer la licitación del estudio. Yo siento que hay un tema, no sé, las explicaciones que se han dado, algunas podrán tener algún asidero técnico, etcétera, pero la verdad que queda la percepción, yo hablo de los ciudadanos que represento, de mirar desde arriba, que aquí hay falta de gestión o de voluntad. Noticia que entristece a la quinta región y que convierte nuevamente en un sueño la idea de que haya un tren por la zona interior desde Santiago hacia Valparaíso. La candidata Janet Jara lideró la encuesta Data Influye con el 39% de las preferencias. Detrás de ella se ubicaron José Antonio Kast y Evelyn Matei. Sin embargo, en un escenario de segunda vuelta, el líder republicano y la abanderada oficialista alcanzarían un empate técnico. Resultados que se conocen el mismo día en que una figura clave del gobierno descartó sumarse al comando de Jara. ¿De quién se trata? Macarena Román nos cuenta. Fueron casi las primeras palabras de la ministra Camila Vallejo al regresar a La Moneda. Después de 6 meses fuera, cerró la posibilidad de irse a la candidatura presidencial de Janet Jara. No me voy a ninguna parte, el presidente lo conversamos, ¿no? Yo en diciembre me comprometí de que iba y volvía, estoy de vuelta, como comprometí, como lo solicitó el presidente, y por lo tanto mi tarea ahora es seguir siendo ministra vocera de gobierno. Es que al parecer en las filas de la campaña oficialista hay algo de calma. Janet Jara sigue en los primeros lugares de las preferencias en diferentes encuestas, como Data Influye, donde llega al 39%, seguida por José Antonio Kast y Evelyn Matei con 23% y 15% respectivamente. No se olviden que tiempo atrás, cuando empezaban estas primarias presidenciales, era que 2 candidaturas de la derecha pasaban a segunda vuelta. Hoy día lo menos estamos dándonos a la idea que haya una competencia entre nuestra candidata y uno del sector de la derecha. De hecho, bajo esa misma lógica, el sondeo detectó un empate técnico al preguntar por quién votaría usted en el escenario en que la ex ministra del Trabajo llegase a pasar al balotaje con Kast. Lo hemos dicho siempre, para nosotros nos resulta absolutamente irrelevante los resultados de la encuesta cuando nos favorecen o nos perjudican. Lo importante está en presentar propuestas a los chilenos. La segunda vuelta empieza a perfilarse como un duelo entre José Antonio Kast y Janet Jara. El empate técnico entre ambos así lo sugiere.
dejando a Matei en riesgo de quedar atrapada en tierra de nadie si no reactiva pronto su campaña. Porque si Evelyn Matei es capaz de pasar a segunda vuelta, tendría un panorama levemente mejor que el que se proyecta para José Antonio Kast frente a Janet Jara. La exalcaldesa de Providencia ganaría por 43% versus 41% de la exministra, aunque el rango está dentro del margen de error. Hace algunos meses estábamos todos pensando que podíamos tener una segunda vuelta entre candidatos de derecha y obtener una mayoría parlamentaria. Hoy día hay una candidata de izquierda que es muy competitiva, que puede pasar a segunda vuelta. Esto está líquido, lo relevante acá es trabajar con fuerza, hacer propuestas que a los chilenos les hagan sentido. Tan líquido que, según el Centro de Estudios Públicos, José Antonio Kast tendría la mayor parte de las preferencias con 14%. En el segundo lugar se ubicaría Evelyn Matei con 12% y más atrás Janet Jara junto a Johannes Kaiser con 5%. Medición que eso sí se realizó antes de las primarias oficialistas. Valoramos los resultados de la encuesta CEP, los tomamos con mucha humildad y al mismo tiempo los leemos como síntoma de que existe una conexión entre lo que nosotros pretendemos hacer el día de mañana si es que llegamos a gobernar con lo que los chilenos están esperando, particularmente poniendo el foco en devolverle la seguridad a todos los chilenos. Aunque si nos enfocamos solo en la pregunta ¿quién cree usted que será el próximo presidente?, Evelyn Matei se impone con 26%, seguida por el líder republicano con 17%. Evelyn Matei lidera con más de 9 puntos la encuesta CEP sobre quién será el próximo presidente de Chile. Y esto confirma que Chile confía en su experiencia, en su liderazgo responsable y sobre todo en el trabajo cercano. Chilenos y chilenas que al ser consultados por Data Influye respecto a qué les preocupa más, el 41% apuntó a que llegue un gobierno que reivindique el legado de Augusto Pinochet, mientras que un 36% le preocupa el arribo de una administración de inspiración comunista. Estados Unidos todavía no oficializó el arancel de 50% al cobre chileno. Eso sí, el gobierno confirmó que se trataría de una medida generalizada para todos los países que exporten el mineral hacia esa nación. Pilar Gutiérrez nos cuenta que, a pesar de la medida, la demanda del metal rojo seguiría elevada. Los anuncios de Donald Trump siguen generando incertidumbre, esta vez por un arancel que involucra la principal exportación de Chile. Es que Estados Unidos anunció una tarifa de 50% para el cobre. Sin embargo, no hay ninguna orden ejecutiva formal todavía, por lo que el gobierno sigue monitoreando las eventuales implicancias para el país. Estamos a la espera de conocer esos alcances para ver de qué manera podrían impactar. Estos anuncios tienen un carácter general. Se aplican a todos los países que exportan cobre a los Estados Unidos. No es una medida dirigida contra Chile específicamente, pero obviamente estas medidas nos preocupan. Desde el gobierno están analizando los posibles efectos que podría tener para Chile una tarifa al metal rojo. Lo mismo desde el sector privado, que espera atento los anuncios desde Washington para poder dimensionar el efecto para el país. Para dimensionar los efectos en el precio o la demanda del cobre aún falta conocer detalles. En el caso de Chile estamos observando con cautela. Nuestra industria del cobre se desarrolla con total transparencia y respeto a las normativas internacionales. Sin embargo, estamos conscientes que la situación es delicada y por lo mismo debemos intensificar al máximo las negociaciones con Estados Unidos. A pesar de la incertidumbre que genera el anuncio, algo que han mencionado los expertos es que Estados Unidos no tendría la capacidad productiva para abastecer al mercado interno y alcanzar los volúmenes requeridos le tomaría varios años. Por lo tanto, seguiría necesitando a los demás países. Un arancel parejo de 50% al cobre refinado no debiera generar un impacto en la economía chilena. Principalmente porque Estados Unidos es un país que importa la mitad de lo que consume y eso hace que sea inevitable que siga comprando cobre desde el resto del mundo. Necesitarían producir internamente entre 600 y 800 mil toneladas de cobre, pero eso va a tomar muchísimo tiempo, al menos 10 años. Al mismo tiempo, la demanda a nivel mundial de cobre va al alza, ya que se trata de un insumo clave para los procesos industriales y la transición energética, por lo que el efecto en Chile podría ser menor. Sin embargo, desde la principal productora mundial reconocen que es muy difícil hacer proyecciones sin tener mayores detalles del anuncio. Creo que tenemos que estar, como se dice, a la guaite. Aquí parte de las cosas que yo también mencioné en la presentación, que nos tenemos que acostumbrar a que lo permanente es el cambio.
Por lo tanto, es cada vez más difícil poder hacer esas proyecciones a largo plazo. Este anuncio es reciente, hay que estar ahí a la espera. Eso sí, algo que sí advierten es que aunque Estados Unidos representa poco más del 10% del total de las exportaciones de cobre, con 5.800 millones de dólares, es clave que el país diversifique los mercados. Se trata de una industria con un enorme aporte económico para el país. Nuestra industria minera, con todos los encadenamientos productivos que tiene, más o menos genera alrededor de 1 millón de empleos, entre directos e indirectos. La demanda en este momento al 2040, al 2050, es abrumadora. Chile tiene que nuevamente diversificarse. En cuanto al precio del cobre, el alza transitoria tras el anuncio se explica por la mayor demanda de compradores estadounidenses previo a que se aplique un arancel. Pero este martes el precio cayó cerca de 3% ante la posibilidad de una disminución en las compras posterior a la aplicación de aranceles. Un mayor precio interno en Estados Unidos probablemente disminuya algo la demanda, pero no es algo que pueda hacerse de manera generalizada. El cobre se utiliza en procesos industriales donde es muy difícil reemplazarlo. El efecto principalmente será sobre los costos en Estados Unidos. Ellos van a tener que absorber una estructura de costos más alta, lo que puede tener algún tipo de perjuicio para su economía. Y para el resto del mundo, si eso desencadena una crisis económica y financiera. Por el momento, tanto el gobierno como los expertos siguen a la espera de la comunicación oficial por parte de la Casa Blanca para así poder dimensionar los efectos que la medida podría tener para Chile. En entrevista con Agenda Económica PM, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería estimó una pérdida anual de 1.600 millones de dólares para los yacimientos chilenos si se confirma el arancel de 50% para el cobre. Es posible de que haya variaciones en el precio y eso produzca una caída, digamos, en los valores de exportaciones. Eso sin duda puede afectar al PIB minero. Nosotros tenemos un cálculo muy rápido, ¿no es cierto?, de que si se impusieran estos aranceles de 50%, producto de esta redistribución, ¿no es cierto?, y por diferencia de precio, podríamos tener en el PIB minero anual una diferencia de un 4,8%, unos 1.600 millones de dólares, si es que la medida se mantuviera durante un año completo. ¿Qué piensa de esto y de otros temas el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco? Bueno, a la vuelta de comerciales lo van a saber porque va a estar aquí en el estudio de CNN Prime. Pausa y regresamos. Lo habíamos anunciado, son las, 8:25, nos acompaña en el estudio de CNN Prime el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. A ver, tenemos hartas cosas que conversar, pero lo primero, ¿qué pasó en esta reunión que tuvieron hoy día en Cancillería analizando esta posibilidad de un 50% de incremento en los aranceles del cobre a Estados Unidos? Bueno, esta es una reunión que se hace periódicamente, es una reunión que ha convocado el canciller junto al ministro de Hacienda, el ministro de Minería y la ministra de Minería, para justamente monitorear lo que está pasando hoy día en el mercado del cobre, que es un mercado extraordinariamente importante para Chile. Chile es el mayor productor de cobre del mundo, Codelco es la mayor empresa productora de cobre del mundo, y es una obligación entender lo que está sucediendo en este mercado. Ahora, la pregunta primera es, ¿ustedes entienden lo que está pasando con Estados Unidos? ¿Hay alguna certeza de si van los aranceles o no van los aranceles? Bueno, nosotros lo que entendemos es que el presidente Trump ha señalado, con bastante insistencia, de que él quiere reindustrializar Estados Unidos. Y por lo tanto quiere que Estados Unidos vuelva a ser un país donde se producen muchos de los productos que hoy día se producen fuera. Donde dice Made in China, él quiere que diga Made in USA. Perfecto. ¿Y eso cómo lo llamas al cobre? Bueno, para el cobre es bien importante esto porque Estados Unidos es el segundo mayor consumidor de cobre del mundo, después de China. Estados Unidos es un país que el cobre que consume, la mitad lo produce y la otra mitad lo importa. Y de estas 600, 700 mil toneladas que importa, 70%, 80% lo importa de Chile. Y el 350.000 de Codelco. Claro, por lo tanto, Codelco efectivamente vende el 11% de su producción en Estados Unidos, ahora, en la forma de cátodos. Y esto es muy importante porque... La impresión que tienen hoy día ustedes
es que se van a aplicar los aranceles o no al cobre chileno. Lo que pasa es que la pregunta es una pregunta muy genérica, porque el cobre no existe. Existen productos de cobre. A los productos más sensibles para Chile de el producto cobre, más sensible cátodos. para Chile se llama cátodos. Ya, entonces se lo pregunto de nuevo. La impresión que tiene hoy día el presidente del directorio de Codelco es que se van a incrementar los aranceles a los cátodos de cobre. Bueno, yo no puedo tener impresiones. Yo tengo que tener información. Ya. Y no hay información. No hay información. No hay información. Hoy día no podríamos decir ni sí ni no. No, exactamente, porque lo que se hizo fue un comentario por parte del presidente de Estados Unidos, un comentario en una declaración que abarcaba muchos temas. Se puede ver en YouTube, está ahí, digamos. Sí, la hemos visto. Y la hemos visto probablemente varias veces. Muchas veces tratando de entender la intención. Claro, pero aquí lo que me parece claro son al menos dos cosas. Que a Estados Unidos le preocupa mucho el mercado del cobre porque es una oportunidad para industrializar productos de cobre. ¿Qué significa eso? Que el alambrón, las cañerías, los tubos, los cables de cobre se produzcan en Estados Unidos y no se importen a Estados Unidos. Claro, y lo segundo que importa a Estados Unidos es que Estados Unidos es un país que importa 700.000 toneladas de cobre al año y exporta 700.000 toneladas de cobre al año. Entonces la gente, como dentro del gobierno, dice, pero qué raro, un país que importa 700.000 y exporta 700.000. Lo que pasa es que lo que importa son cátodos y lo que exporta es chatarra. Y la pregunta que se hace el gobierno de Estados Unidos, ¿y a dónde va esa chatarra? Esa chatarra va a China. Entonces, lo que estamos siguiendo de cerca es que el mercado de los productos de cobre está compuesto por estos productos semifabricados, semimanufacturados, y la chatarra. Yo creo que es ahí donde más probablemente vamos a tener noticias, porque la verdad es que Estados Unidos no puede producir cobre, digamos, de forma inmediata. Por eso, entonces estos son proyectos que toman 10 años. Explíquele que no estamos viviendo en sus casas. ¿Qué efectos va a tener para Chile si se imponen aranceles de 50% a productos tan sensibles como los cátodos de cobre? ¿Tiene efectos negativos para Chile? Esta pregunta es una pregunta importante de saber cómo se opera este mercado. Nosotros mandamos un producto a Estados Unidos y en la entrada, en la aduana americana le va a aplicar un impuesto de 50% a quien lo va a comprar. Claro, son los compradores los que van a asumir. Evidente. Ya, pero yo le hago una pregunta de inmediato. La pregunta que viene, que se hacen de inmediato en Chile es, ¿los compradores del cobre chileno van a poder soportar este sobrecosto producto de los aranceles? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen todos nuestros clientes, efectivamente, porque ellos cuando compran cátodo y lo transforman en alambrón o en cable o en tubo, ellos no tienen un margen de 50%. Por eso le digo. Entonces, evidentemente, el gran desafío y la gran pregunta que se va a hacer es, ¿van a conseguir pasar esto a precio? Eso no es fácil. O sea, ¿usted cree que va a haber una dificultad? Porque entonces la siguiente pregunta es, ¿nos van a comprar menos cobre? Y si nos compran menos cobre, quiero decirle que el libro de ventas de cobre, que es donde registramos todos los pedidos que tenemos de parte de clientes, el libro de ventas de Codelco este año está vendido. Ya, pero ¿qué significa vendido? Significa que nosotros tenemos nuestra producción y nuestra venta muy diversificada. 11% en Estados Unidos, 10% en Brasil, el 50% en China, tenemos el sudeste asiático, tenemos Europa. ¿Me está diciendo con eso que sería marginal el daño o no tan devastador si lo nos que le dejaran quiero de decir, comprar? lo que le quiero decir como empresa, Codelco es el mayor productor de cobre del mundo, es una empresa que se maneja con dos criterios. Primero, flexibilidad y segundo, diversidad. Entonces nosotros tenemos diversificada nuestra cartera de productos y además tenemos la flexibilidad para que si Estados Unidos cometiera el error, porque en mi opinión va a ser un error y grave para la economía americana, pero si cometiera el error de decir a los cátodos le voy a aplicar 50%, vamos a tener que ver si el mercado americano va a ser capaz de absorber ese precio o nos vamos a ir a otro mercado. Hay posibilidad de irse de todas maneras. Sí, ok, entonces le pregunto... mire, le voy a decir lo siguiente. Es que le quiero preguntar al tiro por una posibilidad de ir a otro mercado. El cobre que produce Codelco es el cobre de mayor calidad que hoy día en el mundo. Es un cobre libre de oxígeno y muy bajo en azufre. Es el cobre que se usa en los cables más finos de los data centers,
de los productos más sofisticados que tiene la industria tecnológica. O sea, no siempre es reemplazable, me dice usted. Estoy aunque diciendo sea más caro. que cuando uno tiene un producto de tan alta calidad, se lo pelean. Bueno, ojalá que siga siendo así. Ahora la pregunta es, ¿algunos de esos mercados donde podría redestinarse, por ejemplo, puede ser India? De todas maneras. ¿Puede tener que ver los acercamientos que ustedes han hecho con India con la idea de, si nos va mal en Estados Unidos, redestinamos a India? Definitivamente. El mundo consume 3,5 kilos de cobre por habitante. O sea, los 8.000 millones de personas que viven en el planeta consumen en promedio ya 3,5 kilos por habitante. India consume 0,7 kilos por habitante. O sea, el espacio que hay para que un país como India, que se está industrializando, que está generando una clase media potente, que además se está urbanizando, permite pensar que India va a ser un mercado que va a crecer muy fuerte en consumo de cobre en los próximos años. También han dicho que va a crecer más la demanda de cobre que la producción. La producción va a crecer 0, la demanda 3%. Otra cosa que parece bueno. Entonces, si todo está tan bien, ¿por qué hay tanta preocupación si es que Trump nos alza los aranceles del cobre? Bueno, porque evidentemente una política como la que se está promoviendo tiene un impacto sobre el crecimiento económico. Pero si usted me dice que podemos redestinar, no, que no es tan está bien, complicado. el caso individual de Chile, puntual de Chile, pero cuando usted empieza a ponerle más dificultades al comercio, cuando usted empieza a poner más barreras al comercio, cuando usted empieza a ser más proteccionista, la economía crece menos. La historia de la humanidad ha demostrado que para crecer la mejor forma es aumentar el comercio. Y por tanto, déjeme por favor terminar un punto sobre el crecimiento. Este semestre, el primer semestre del año 2025, la demanda de cobre en China ha subido 7%. Como usted muy bien dijo, la demanda de cobre en el mundo ha crecido sobre 3%. Y la producción de cobre en el mundo no ha aumentado 0. Claro, eso es lo que porque está cada día más difícil producir cobre para las minas, por ejemplo, como nosotros que sabemos que sus leyes de mineral son más bajas, más profundidad en la operación y más difícil y complejo sacar el cobre. Ya, pero interesante lo que usted nos dice. Si se aplican los aranceles, el crecimiento mundial se va a ver afectado finalmente. Y eso es un problema igual, porque necesitamos actividad económica en el mundo para que se necesite más cobre, entre otras cosas, digamos, no solo más cobre. Ya, entonces, y por eso es que Estados Unidos siempre fue el campeón del comercio, porque Estados Unidos decía, mientras expandimos el comercio, vamos generando más crecimiento económico. Y por eso que nos desconcierta, por eso que nos parece tan extraño que el campeón del comercio hoy día trate de convencernos de que con menos comercio la economía mundial va a ser más próspera. Ya, por eso la principal razón de preocupación entonces no es tanto el destino del cobre chileno como la afectación mundial del crecimiento. La afectación de los flujos de comercio. Ha entendido absolutamente cuál es el quid del problema. Ok, vamos a otro tema que también es complejo. SQM y el acuerdo del litio, que era el origen de esta entrevista antes de que el señor Trump contara lo que estaba pensando hacer con los aranceles, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle primero, ¿qué le parece a usted como presidente del directorio de Codelco que la Cámara de Diputados, pero con una mayoría amplísima, porque cuando vemos la votación, 96 estuvieron por pedirle, solo 2 votos en contra, 40 abstenciones. Ya, está bien, 18 abstenciones y 40 no fueron a votar. Ya, está bien. Para los casos, 96 diputadas y diputados le piden al presidente que le pida a su vez al directorio de Codelco, a usted específicamente, que se deseche el acuerdo entre Codelco y SQM en el marco del litio. ¿Qué le parece como primera impresión recibir esa información? Después analizamos los impactos que tiene producto de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero esa decisión, ¿qué impresión le causa a usted? Bueno, son de todas las tendencias. La comisión investigadora que creó la Cámara de Diputados para estudiar la operación Codelco-SQM me dejó a mí muy tranquilo. Y me dejó muy tranquilo porque la principal conclusión que yo saqué es que esa comisión no logró determinar ningún vicio de legalidad en la operación que hemos hecho. O sea, es cierto. La Cámara de Diputados forma una comisión
Y evidentemente que mi mayor preocupación era que esa comisión concluyera que aquí había un vicio de ilegalidad. Ya, está bien. Entonces, está bueno el consuelo, pero... No, si no es consuelo. Pero lo que yo le digo es que esta petición que hacen, porque es bueno aclararlo también, son desde republicanos al Partido Comunista, en una transversalidad que cuesta ver, ¿ya? Piden que se deseche, no porque están diciendo que hay algo ilegal, para nada, no están diciendo eso. Ya, pero es importante decirlo. Obvio, ya. obvio. Y lo segundo importante decirle... Ellos dicen varias cosas. Dicen que no les parece que no haya habido licitación, a otros no les parece que sea la empresa del yerno de Pinochet y después ahora de la nieta de Pinochet. Ya, pero déjeme entonces contestar la pregunta. Lo más importante que tenemos que hoy día convenir con la Cámara de Diputados es que la Cámara de Diputados hace 15 años, por la unanimidad, aprobó que Codelco es una empresa que se conduce y dirige en su directorio. De manera autónoma. Y profesional. Por eso es que los directores... Usted le agregó eso, está hablando de la legalidad. No, es que por eso es que los directores de Codelco son elegidos a través de un sistema de alta dirección pública, donde concursa mucha gente. Los últimos 2 directores que se fueron recién elegidos, hubo 230 candidatos. No sé. Tamara Agnic y Alfredo Moreno finalmente fueron los seleccionados. Exactamente. Entonces, lo primero que hay que decir es que la Cámara de Diputados hizo una discusión política. Y los políticos razonan políticamente. Pero la conducción de la empresa, la dirección de la empresa, es de responsabilidad por ley de su directorio. Y el directorio, por unanimidad, aprobó esta operación, monitoreándola durante meses, trabajándola con los más prestigiados bancos internacionales, con estudios de ingeniería, con estudios jurídicos. Entonces, si la Cámara de Diputados, por la unanimidad, si el Senado, por la unanimidad, acordó que Codelco se dirige y conduce por parte de su directorio, entonces tiene que respetar las decisiones del directorio. Eso es básico. Voy a volver en un segundo a eso. Dejémoslo un poquitito al margen para otra cosa. Usted acaba de decir, los políticos, es decir, los diputados, deciden de manera política. ¿Me está diciendo entonces usted con esto que no le parece que haya una fundamentación técnica en la petición? Definitivamente no la hay. Y nosotros en el directorio hicimos el debate empresarial y técnico. Ellos en la Cámara de Diputados hicieron un debate político. ¿Con intereses políticos? Mire, yo lo único que le puedo decir es que cuando uno hace una operación de este tamaño, de esta complejidad y de esta implicancia, evidentemente que hay muchos intereses heridos. Yo lo he mencionado con todas sus letras. Yo he mencionado con todas sus letras que el grupo de Francisco Javier Errázuriz, que ha estado en mi oficina 5 veces, el señor Francisco Javier Errázuriz, ha declarado que él está en contra de esto, ordenó y compró y encargó un estudio para decir que esta había sido una mala negociación. Quirós, ¿ya? Que cifra más o menos en 6.700 millones de dólares lo que habría perdido el Estado de Chile por no hacer una licitación. Pero lo hizo un señor que fue contratado por un honorario pagado por un interesado en esto, que es el señor Errázuriz. Para que usted le explique, según usted, ¿cuál es el interés de Errázuriz? Que el señor Errázuriz fue a mi oficina y me mostró en un plano cuáles eran las pertenencias que él tenía en el Salar de Atacama y cuáles eran las pertenencias que él tenía en el Salar de Maricunga. Y lo importante que era que nos asociáramos en las pertenencias que nosotros teníamos con las pertenencias que él tenía. Y nosotros le dijimos que íbamos a estudiar el asunto, lo estudiamos y concluimos que no necesitábamos esas pertenencias. Y por lo tanto, acto seguido, él encargó un estudio para determinar que lo que habíamos hecho estaba mal hecho. Y me mandó cartas informándome. Primero partió con 11.000 millones de dólares, bajó este estudio a 5.600 millones de dólares que usted menciona. Pero es la opinión de alguien que tiene intereses comerciales en esto. Por lo tanto... Ya, déjeme recapitular porque hay unas declaraciones de él que le quiero citar. Pero usted dice, los parlamentarios hicieron un pronunciamiento político, no técnico. Los parlamentarios hace 15 años aprobaron que Codelco es autónomo y se maneja por el directorio, tienen que respetar esa autonomía. Nos agrega que desde su perspectiva, el señor Errázuriz, que es quien financia este estudio, realizado por el economista Jorge Quirós, que cifra en 6.700, después rebaja un poco las pérdidas del Estado por no hacer una licitación, es interesado. Antes que discutamos otra cosa, le cito a Francisco Javier Errázuriz. Usted dice en el fondo que Francisco Javier Errázuriz lo ha dicho, lo dijo por ejemplo en Tele 13 Radio, usted dijo que lo que quería Errázuriz es que le compren sus pertenencias en Maricunga, ¿no? Y en Maricunga y en el Salar de Atacama. Sí, tiene pertenencia en varios lugares. Ese es el interés que él tiene, ok. Y que ha ido a su oficina a pedirle eso. Le cito las palabras de Francisco Javier Errázuriz. Dice lo siguiente: Máximo Pacheco miente descaradamente y ha sido descubierto.
Su acuerdo directo que entrega SQM, el mejor recurso de litio desde salmuera del mundo, sin licitación, perdió toda legitimidad y está siendo cuestionado de manera amplia. ¿Le mintió también al presidente de la República? Seguramente está tratando de explicar lo inexplicable. El acuerdo no es lo mejor para Chile y en su afán personalista de querer pasar a la historia, pone en riesgo el patrimonio nacional. No solo eso, agrega lo siguiente para que estén todos los elementos sobre la mesa. Dice, él, o sea usted, Pacheco, de manera insistente y majadera me ha preguntado qué es lo que quiero a cambio de dejar de criticar el acuerdo. Siempre le dije lo mismo, no me interesa nada sino una licitación pública y transparente. Y dice además que jamás él le ha pedido que usted le compre las usted, pues Codelco, que le compre claro, las porque esto no es un asunto mineras. personal, ¿cierto? Todo lo resolvió el dice directorio. Que es mentira que usted le haya pedido, que él le haya pedido a usted. Y los planos que yo tengo de las pertenencias que él me fue a ofrecer, ¿de dónde salieron? Me los llevó él. O sea, usted dice que es mentira, o sea, usted ratifica. Tengo en mi archivo los planos que me llevó, tengo en mi archivo las cartas que me envió y por tanto tengo toda la documentación. ¿Y en las cartas le pide comprar, que le no, compre él todo plantea en las cartas, digamos, las diferentes opciones que tenemos para buscar algún ajuste de común acuerdo. O sea, le está ofreciendo las pertenencias en las cartas. Definitivamente. O sea, usted ratifica aquí en CNN Chile que Francisco Javier Errázuriz sí pidió que le compraran las pertenencias. Y que me llevó los planos. Y que le llevó los planos además. Sí, y los tengo en mi oficina. Ya, y cuando él dice que el acuerdo ha perdido toda legitimidad, lo dice a raíz de esta petición de la Cámara de Diputados. Yo le quiero decir lo siguiente. Y que usted quiere pasar a la historia y pone en riesgo el patrimonio de Chile. La verdad es que no tengo ningún interés en pasar a la historia con esto, porque esto es una obra del directorio Codelco y de un equipo muy grande de gente. Quiero decirle que en esta materia, para mí, lo más importante en este minuto es que convengamos que lo que hemos hecho es extraordinariamente importante para Chile. Si nosotros, que tenemos las mayores reservas de litio del mundo, estamos comenzando ahora, el año 2025, a desarrollar un proyecto en conjunto para poder ampliar esa producción sin usar agua y, termino con esto, los beneficios de este proyecto de litio comienzan a entrar a las arcas de Codelco y del fisco a partir de este año 2025. ¿Sabe qué está pasando ahora? En este momento hay una noticia súper importante, pero no quiero, se la voy a contar yo misma, pero primero quiero cerrar un tema de esto de Codelco y nos vamos a ir, de este tema del litio, y después nos vamos a ir a otra cosa, pero vamos a volver con lo del cobre porque hay información en estos momentos. Es la siguiente pregunta, para que vayamos por la cadena. Puede, una vez que está cerrado el acuerdo, está cerrado, y no estamos claros. Una vez que si firman el acuerdo, ¿y para cuándo se supone que tiene que ser ese acuerdo? Nosotros esperamos que las dos cosas que faltan para que el acuerdo se pueda concretar, que el término de la consulta indígena, que ya está en un estado avanzado, se termina el próximo 19 de julio, la consulta indígena. Y la autorización que tiene que dar la Agencia de Regulación Económica China, porque como nosotros vendemos mucho de nuestro litio en China, la autoridad que fiscaliza la libre competencia en China tiene que dar una autorización para esta operación. Eso esperamos que salga en los próximos meses. Estamos pensando que esta operación va a quedar ejecutada y vamos ya a finalizar con todas las condiciones para formar esta empresa en septiembre de este año. Ok. Imaginemos por un momento, para entender cómo funciona la legalidad, imaginemos por un momento que no fuera así y que asume el próximo presidente o presidenta, no lo sabemos, ¿no?, sin que esté cerrado este acuerdo. Ese presidente o presidenta podría de por sí y ante sí desechar este acuerdo. La conducción y la dirección de Codelco, de sus actividades, operaciones y negocios, está radicada en el directorio de Codelco. Los acuerdos se deshacen de la misma forma como se hacen. Este acuerdo se hizo en el directorio de Codelco. La única forma posible sería deshacerlo en el directorio de Codelco. Perdón que sea majadera, pero eso quiere decir que el próximo presidente o presidenta de la República, de por sí y ante sí, no puede deshacer este acuerdo. Usted lo ha entendido perfectamente bien. ¿Podría el presidente o presidenta de la República pedirle a usted, Máximo Pacheco, que usted va a estar igual hasta mayo nomás del 2026, pero podría pedirle a usted o al próximo
presidente del directorio, deshaga este acuerdo? Pero el directorio de Codelco tiene 9 integrantes. Sí, no, pero podría pedírselo. Pero no creo, porque, mire, mi experiencia... No, se lo pregunto de otra forma. ¿Usted estaría obligado, usted o el presidente del directorio que sea, estaría obligado a acatar una petición así? Mire, yo he sido presidente del directorio de Codelco 3 años y el presidente Boric nunca me ha dado ninguna instrucción sobre Codelco, ya, por eso, porque pero, conoce muy bien la ley. Pero legalmente además no podría, ¿no? No, porque conoce muy bien la ley y sabe que la conducción y dirección de Codelco está radicada en su directorio. Por lo tanto, esto es algo que lo saben los diputados, lo saben los senadores, lo sabe el presidente de la República, lo saben los ministros. Digo, la respuesta para que la gente entienda en su casa, no puede un presidente de la República pedirle al presidente, o sea, puede pedírselo, pero no está obligado a hacerle caso al presidente, aunque haya sido nombrado por la máxima autoridad del país, usted no está obligado a hacerle caso. Mire, no lo pongo así, lo pongo de la siguiente manera. A ver. El presidente de la República conoce la ley de gobierno corporativo de Codelco y sabe que las decisiones sobre Codelco las toma el directorio de Codelco. Ya. Este no es un servicio público. Por eso, esto, no depende del gobierno. O sea, esto es una empresa. Y cuando nosotros cambiamos la ley, lo hicimos porque queríamos que esta empresa no le perteneciera al gobierno de turno. Esto se hizo cuando se negoció la entrada de Chile a la OECD. Entonces es muy importante que digamos qué es lo que puede el presidente de la República hacer y qué es lo que no puede. Y definitivamente el presidente Boric lo ha tenido muy claro. Ya, y debería tenerlo claro el próximo presidente o presidenta. Yo me imagino. Entonces, no me equivoco si digo que el próximo presidente o presidenta de la República no puede obligar ni al directorio de Codelco ni a su director ejecutivo a deshacer este acuerdo con SQM. Yo creo que usted ha entendido perfectamente bien cómo se maneja Codelco. Ahora tengo que llevarlo a otra cosa porque es una información de este momento. Y para dársela, vamos a hacer este breaking news junto a Máximo Pacheco. Ahí está el anuncio, usted lo ve también, está el anuncio, el siguiente. Anuncio un arancel del 50% sobre el cobre, acaba de tuitearlo, no se dice tuitearlo, pero acaba de anunciar, Donald Trump acaba de anunciar un arancel del 50% sobre el cobre vigente a partir del 1 de agosto de 2025, tras recibir una rigurosa evaluación de seguridad nacional. El cobre es necesario para semiconductores, aeronaves, bancos, municiones, centros de datos, baterías de iones de litio, sistemas de radar, sistema de defensa antimisiles e incluso armas hipersónicas, muchas de las cuales estamos construyendo. El cobre es el segundo material más utilizado por el Departamento de Defensa. ¿Por qué nuestros insensatos y soñolientos líderes diezmaron esta importante industria? Este arancel del 50% revertirá la desconsiderada y la estupidez de la administración Biden. Estados Unidos volverá a construir una industria del cobre dominante. Esta es, después de todo, nuestra edad de oro. Ahí está entonces y volvemos porque tenemos aquí en exclusiva y en vivo está pasado ahora, mientras estamos 8:51, mientras estamos conversando con usted, Donald Trump anuncia que a partir del 1 de agosto, 50% de aranceles al cobre. Difícil reaccionar en tiempo... es que pasó ahora, tenía que contárselo, digo, ¿no? Pero yo quisiera que usted supiera que como presidente del directorio, obviamente una declaración como esta merita revisarla mejor y entender exactamente qué es lo que está diciendo. Porque no vi la palabra cátodos. No vi la palabra cátodos. Vi aeroespacio, vi varios productos que él menciona manufacturados, semi-manufacturados. No vi la palabra cátodos. Vi que él lo que está diciendo es que le va a aplicar esto al cobre y dar muchos ya con distintos productos de cobre. Creo que es interesante que los repitamos igual para que la gente en su casa esté informada. Mira, nos estamos informando usted, yo y la gente en sus casas en estos momentos. Claro, y para mí, como presidente del directorio de Codelco, tengo la obligación de ser extraordinariamente prudente, de poder analizar eso con calma para despejar la pregunta o la duda que yo le estoy planteando. Si esta arancel considera e incluye o no a los cátodos. Ya, pero es interesante, lo vamos a leer de nuevo para que la gente en su casa también lo tenga, pero antes, lo primero que usted me dice como algo central, que es importante, para poder entender la magnitud
de este anuncio que se está produciendo en estos momentos. Mientras estábamos conversando, hizo este anuncio Donald Trump. Usted me dice que lo primero que hay que estudiar es si incluye a los cátodos de cobre. Explíquele a la gente por qué. Bueno, porque lo que él dice ahí, digamos, creo entender, es de que vamos a hacer de nuevo grande Estados Unidos en el sector industrial. Sí, claro. Y no habla de la minería. Él no está hablando de que vamos a desarrollar nuevas minas, de que vamos a abrir nuevas minas. Él habla de que vamos a generar una mayor actividad industrial para la producción de productos semi-manufacturados. Y menciona ahí varios de ellos en la lista. Pero le insisto, a mí me parece que es importante que los telespectadores sepan que cuando una noticia como esta usted me la está entregando tengo que entregársela porque acaba de pasar. Está muy bien y ha tenido además mucha suerte que toque en este minuto. Pero como presidente del directorio, la clave es de que nosotros podamos sentarnos con nuestros abogados, sentarnos con nuestros equipos comerciales, sentarnos con nuestros equipos financieros y entendamos exactamente cómo va a venir formulada esta política, porque lo que estamos viendo es un Twitter. Sí, por eso, como suele hacer Donald Trump para estos anuncios, o sea, digamos que es lo que acaba de pasar. Ahora, esta es una primera aproximación, pero es interesante lo que usted nos dice para ir recapitulando. Primero, lo primero que usted nos dice, hay que revisar detalle a detalle. Nos vamos a sentar, dice usted, con los equipos legales. No, los equipos ya están sentados. Seguro que sí. Ya nos informan, de hecho, la asesora que está aquí con Máximo Pacheco nos cuenta que ya están reunidos los equipos legales y comerciales. En estos momentos ya están analizando porque hay que desmenuzar, ¿no?, esta declaración. Exacto. Hay que desmenuzarla. Ahora, y también nos dice que lo más complejo, señor Pacheco, sería si es que se incluye a los cátodos de cobre. Eso es lo primero que hay que fijarse. Sí, si se incluye a los cátodos de cobre, eso sí es complejo. Bueno, depende también qué tarifa le aplica. Porque, no, por eso, si le aplica 50% claro, a los cátodos de cobre... tampoco está dicho si le va a aplicar a todos por igual o si va a aplicar, digamos, a algunos diferenciados. Por eso es que esto hay que estudiarlo. ¿Qué le parece al presidente de Codelco que una declaración de este tipo se haga a través, usted mismo lo dice, a través de un posteo? No, yo no puedo opinar de eso, no me corresponde. No me corresponde. Nosotros somos una empresa y las empresas tienen que jugar con las reglas del juego. Las reglas del juego las establecen en los países, los gobiernos, los parlamentos. Las empresas se ajustan a eso. Nosotros no tenemos responsabilidad en el diseño de la política pública, nosotros no tenemos responsabilidad en definir la política pública y por lo tanto, como presidente del directorio de Codelco, a mí no me corresponde opinar ni calificar la forma que ha elegido el presidente de Estados Unidos para hacer este anuncio. Porque es importante que la gente escuche bien esto y quiero hacerlo con usted para también darle la oportunidad de nuevo de revisar las palabras de Donald Trump. En sus palabras textuales traducidas, él dice, anuncio un arancel del 50% sobre el cobre, tal como usted señala, lo dice en genérico, da la fecha además, vigente a partir del 1 de agosto de 2025. Agrega además lo siguiente, que es llamativo, no sé si a usted le llama la atención como a mí, tras recibir una rigurosa evaluación de seguridad nacional, o sea, y lo pone en mayúscula además, o se le está situando como que esto es un interés de seguridad nacional. Esto le da, de alguna manera, usted, además de técnico, es político, sabe que esto le da un peso cuando uno lo pone en mayúscula y además seguridad nacional, o sea, trasciende lo comercial. Y agrega, el cobre es necesario para semiconductores, aeronaves, barcos, municiones, centros de datos, baterías de iones de litio, sistemas de radar, sistemas de defensa antimisiles e incluso armas hipersónicas, muchas de las cuales estamos construyendo. El cobre es el segundo material más utilizado por el Departamento de Defensa. ¿Por qué esos insensatos líderes diezmaron esta importante industria? Este arancel, dice, del 50% revertirá la desconsiderada y la estupidez de la administración Biden. Estados Unidos volverá a construir una industria del cobre dominante. Esta es, después de todo, nuestra edad de oro. Cuando uno ya le da una segunda lectura, él le está poniendo un peso importante en la seguridad nacional al cobre. Bueno, porque lo que es importante que comentemos
es de que el cobre es un mineral crítico. Estamos en un momento, como planeta, abocado a una transición energética. La transición energética significa más electrificación con nuevas fuentes de electrificación. Entonces, en ese contexto en que el mundo está enfrentando la transición energética, el cobre y el litio son dos minerales críticos. Recuerde usted que hoy día, cuando hay la guerra en Ucrania, el presidente Trump, cuando discute con Zelensky, le dice: yo he gastado toda esta cantidad de dinero en la guerra, devuélveme parte de ese costo con tierras raras. Sí, claro. Un mineral. Lo condiciona eso, lo amarra. Entonces, yo estoy convencido de que en el centro de la situación de tensión comercial que hay entre Estados Unidos y China está el tema de los minerales críticos. Entonces, dicho eso, a mí me parece que como país tenemos que sacar una conclusión. Lo que tenemos como país, que es cobre y litio como riqueza natural fundamental, ha pasado a ser algo estratégico para el mundo. Y eso es una noticia muy importante para Chile. Tenemos algo que tiene enorme valor hoy día para el mundo, que es definido como un mineral crítico, y por lo tanto, evidentemente, tenemos que ir sopesando cómo este conflicto y esta tensión se va a ir resolviendo. Ahora, y nosotros, como el principal productor de cobre del mundo y uno de los mayores productores de litio del mundo, estamos hoy día en un punto de enorme sensibilidad e importancia estratégica. Por supuesto. Entonces, el hecho de que le asigne un interés de seguridad nacional Donald Trump a ponerle aranceles al cobre le da un peso mayor, ¿o no? No cabe ninguna duda. Y yo me atrevería a decir que un país que necesita más cobre, porque Estados Unidos necesita más cobre para industrializarse. Pero también está diciéndonos, de alguna manera, usted no déjeme terminar la idea. Un país que necesita más cobre para industrializarse va a necesitar comprar más cobre y, por lo tanto, más cátodos. El cátodo es la forma ya primera que tiene el cobre, tiene un 99,99%. Y nosotros, como país, tenemos un cobre de extraordinaria calidad, un cobre libre de oxígeno, bajo en azufre. Pero también nos está diciendo en su declaración que quieren volver a construir una industria del cobre dominante. Sí. Y que estos aranceles son un tema de seguridad nacional. Pero la industria del cobre, para mí, es los semi-manufacturados, donde está el cable, el alambrón, las cañerías, los chips y todas esas cosas que él menciona en sus productos. No escuché la palabra minería, porque yo creo que ellos saben, porque esto se hizo una investigación muy completa, digamos, en la sección 232 de Estados Unidos, para determinar el mercado del cobre, y ellos saben que si quieren producir más cobre, se tienen que esperar por lo menos 10 años para que puedan abrir nuevos yacimientos y poder desarrollar nuevo cobre primario. Yo creo que ahí está hablando mucho del cobre semi-manufacturado. Y no de los cátodos. Estamos especulando, yo no puedo especular. No, me refiero que estamos... No puedo especular en un momento suficientemente complejo y delicado como para que yo empiece a especular. Me refiero que está tratando de deducir de lo que se puede deducir. De una primera lectura, sería la primera lectura que yo le haría a nuestros abogados y a nuestros equipos comerciales. Con esta primera lectura, ¿usted queda más tranquilo o menos tranquilo antes de conocer esta declaración? No, mire, a esta altura, digamos, evidentemente una declaración de este tipo es una declaración que, en mi opinión, lo único que hace es poner en blanco y negro el anuncio que hizo ayer. O sea, dejarlo a firme. Porque todavía aquí no están los detalles de qué productos son los productos que van a estar impactados por esta ¿A qué se refiere con dejarlo en blanco y negro? ¿Que les faltan todavía los detalles? No, le falta mucho más que los detalles. Le falta, digamos, un pronunciamiento claro de la autoridad que en Estados Unidos regula esto, que es el Departamento de Comercio, los departamentos, en definitiva, la aduana. Pero está hablando también a su gente, ¿no? Al decir esto es de seguridad nacional. No, lo de seguridad nacional él lo ha usado mucho, en el sentido de decir que cuando él habla de MAGA, Make America Great Again, él está diciendo que Estados Unidos ha perdido posición industrial en el mundo y que Estados Unidos hoy día es un país que
tiene un consumo basado en productos que se producen fuera de Estados Unidos. Y eso es una dependencia de Estados Unidos respecto al resto del mundo que le parece que de alguna manera compromete la seguridad nacional. Para ir cerrando, se nos había quedado algo súper importante en el tintero, Máximo, y es lo siguiente. En Agenda Económica PM, el presidente de la Tsunami hizo una estimación que la estoy buscando porque era como de cuánto iba a dejar de recibir, a ver si me ayuda dirección también con eso, porque creo que eran como... No. 1.600 millones. 1.600, que es bien distinto, sí. La Tsunami estimó en Agenda, el presidente de la Tsunami en Agenda Económica PM estimó en 1.600 millones de dólares de menor PIB minero, o sea, de menores entradas, si es que se ponían al cobre estos aranceles de 50%. ¿Usted coincide con esa estimación? No, yo no sé a dónde sacó ese cálculo, pero lo que me pareció escuchar cuando vi la noticia aquí es de que él hace un supuesto de cuánto va a caer el precio del cobre. Y entonces dice, si el precio del cobre cae porque la demanda cae, entonces vamos a recibir menos ingresos fiscales. Y lo estima en 1.600 millones de dólares. Pero no he visto el cálculo ni sé exactamente, pero me pareció entender que lo asoció a una caída en el precio del cobre. Yo creo que tenemos un producto, que es el cobre en Chile, que tiene un enorme valor y un creciente valor. Porque el mundo cada día va a necesitar más cobre, porque el mundo, ya lo dije, que va a ser cada día más eléctrico y por lo tanto cada día se va a producir más cobre y con más dificultad. Yo tengo la buena noticia, por lo menos que compartí con usted, de que Codelco está recuperando su producción de cobre. O sea, pero para entender, ¿le parece exagerada la estimación? Mire, no he visto los detalles, pero... 1.600 millones de dólares. Pero entendí que es si es que el precio del cobre cae a un cierto nivel y de ahí entonces sacó la conclusión de los 1.600. Tiene el supuesto de que va a caer el precio del cobre y va a caer el porcentaje que él menciona. Pero a mí lo que me importa transmitir hoy día, Mónica, es que Codelco es el mayor productor de cobre del mundo. El mundo está permanentemente mirando a Codelco, mirando a Chile y ha visto con alguna preocupación en los últimos años, el 2022, 2023, cómo la producción de Codelco ha caído. Y se ha hablado mucho de eso, pero el año pasado ya dejó de caer. Y este primer semestre del año 2025, Codelco produjo 9% más cobre que el primer semestre del año pasado. O sea, ya no solamente no estamos cayendo, ya no solamente nos estabilizamos, sino que ya Codelco va en una curva clara de aumento de su producción y que este primer semestre del 2025 significó producir 9% más cobre, lo que es muy significativo y nos alegra mucho porque realmente lo que el mundo necesita es más cobre, el mundo nos está demandando más cobre y para eso tenemos que producir como Codelco y como Chile más cobre. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, que ha reaccionado, la primera reacción a lo que ha sido la noticia de este momento, que es este posteo, como se diga, este anuncio de Donald Trump de imponer al cobre, no sabemos con qué detalles, un arancel de 50% desde el 1 de agosto. Le agradecemos ¿Habré muchísimo. caído en el momento oportuno en esta entrevista? Justo. ¿O fue un poquito peligroso? ¿Usted dice que yo hablé con Trump? Yo pienso, mire, yo pienso que todo esto fue algo que yo maquiné con Trump. Se tejió, digamos, a mi espalda. Entre yo y Donald lo planeamos. No, planearía otras cosas, le pediría otras cosas a Donald Trump, la verdad, no que le subiera el arancel al cobre, ciertamente le pediría hartas cosas distintas, pero bueno, le agradecemos mucho la gentileza y esta primera reacción, además, a estas informaciones que ocurren en estos momentos cuando estábamos conversando. Muchas gracias por la invitación y tenga una buena tarde. Igual usted. Seguimos avanzando y les contamos que tras la ceremonia de juramento a la bandera del Ejército y en medio de las tensiones por los casos de narcotráfico que involucran a algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, el presidente Gabriel Boric salió al paso de los cuestionamientos y le quitó dramatismo a la controversia por la orden dada al comandante en jefe de la FACH para entregar antecedentes a la Fiscalía. Miguel Ángel Araya nos cuenta los detalles. Miguel Ángel, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, se trata de una discusión que se ha generado desde el día de ayer cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunía
con los distintos altos mandos de las Fuerzas Armadas de nuestro país, entre ellos el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez. Recordemos que luego de toda esta polémica que se ha generado por los 5 exfuncionarios que ya fueron dados de baja de la institución, que intentaban trasladar desde el norte de nuestro país, desde Iquique hasta la ciudad de Santiago, en un vuelo institucional, 4 kilos de ketamina transportados en un maletín. Sin embargo, los controles internos de la institución permitieron impedir aquello. Bueno, luego de la reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric, ¿qué fue lo que ocurrió? Según había declarado el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se instruyó a la Fuerza Aérea de Chile entregar los antecedentes que ya habían rechazado ser entregados desde la propia institución al Ministerio Público. El presidente dijo: usted entréguele los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá, tal como se lo había solicitado, distinto a lo que se había estado interpretando que era alguna intromisión del mandatario en lo que es la contienda de competencia. Eso ha quedado totalmente descartado, porque lo que él dijo era: bueno, los antecedentes que han sido recopilados en el marco de este caso por la Fuerza Aérea, pásenlos a la Fiscalía Regional de Tarapacá para que ellos puedan analizarlos, estudiarlos y prepararse para una eventual audiencia de contienda de competencia en caso de que esta arista sea precisamente corresponda para ser investigada por parte del Ministerio Público. Eso fue lo que durante esta jornada aclaró el presidente de la República, Gabriel Boric, luego de que se hicieran diversas interpretaciones. Luego, horas más tarde de la reunión de ayer, salió un comunicado de la FACH que tampoco apuntaba a que haya sido por una instrucción del presidente, sino más bien lo daban a entender como una entrega de antecedentes de manera voluntaria, que luego de haberla conversado con el fiscal militar del caso, ellos habían tomado la decisión, y por lo tanto ahí quedaba la pregunta de si había sido una instrucción o una recomendación. Sin embargo, esto fue lo que declaró durante esta jornada el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo que yo le señalé ayer en la reunión que tuvimos con los 3 comandantes en jefe al comandante en jefe de la FACH es que era imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía de Tarapacá. ¿Fue una instrucción? Porque la Fiscalía de Tarapacá está llevando adelante una investigación que es mucho más amplia respecto a este tema. En un comienzo se había negado esa información. Hoy día esa información, después de la reunión, la tiene la Fiscalía de Tarapacá. Bueno, para reforzar la idea precisamente de lo que plantea el presidente Boric, habló durante esta jornada también la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, quien también participó en la reunión de ayer, a quien se le consultó si en verdad fue una instrucción o una más bien recomendación del presidente Boric la entrega de los antecedentes, que cabe señalar a la Fiscalía Regional de Tarapacá le llegaron simplemente 5 hojas en las que se resumen el caso y en las que aparentemente, según ha trascendido, ni siquiera aparece los nombres de las personas involucradas, de estos 5 funcionarios dados de baja de la Fuerza Aérea de Chile. Lo que señaló la ministra de Estado, Adriana Del Piano, es que la investigación corresponde que sea un tribunal de justicia el que defina si va a continuar en manos de la justicia militar o de la justicia civil. El presidente de la República instruyó, le señaló a la FACH entregar los antecedentes, porque así corresponde de acuerdo a la ley. Cuando una fiscalía pide antecedentes que alguien dispone, tiene que ponerlos a disposición, que es distinto a la contienda de competencia, quien lleva el caso hasta el final, que eso lo dirimirá la Corte de Apelaciones. El presidente de la República señaló que se le entregara a la Fiscalía por parte de la FACH los antecedentes que se dispusieran. Bueno, recordemos que estos casos de presunto narcotráfico no solamente han ocurrido en la Fuerza Aérea, sino que semanas atrás conocíamos el caso de 7 exfuncionarios, también dados de baja, pero esta vez del Ejército, que fueron sorprendidos transportando droga desde el norte de nuestro país también hasta la región metropolitana, esta vez vía terrestre. Eran funcionarios del Ejército que transportaban kilos y kilos de cocaína y también de pasta base, y eso ha preocupado a las autoridades, y de hecho fue el propio comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, que durante esta jornada realizó una reflexión en el marco del juramento de los militares que se incluyen entonces a las líneas de defensa de nuestro país. Esta jornada se realizó el juramento a la bandera y esta fue la reflexión y también la autocrítica que realizó el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.
Al igual que cualquier institución del Estado o privada, estamos expuestos al accionar del crimen organizado. En este sentido, debo ser enfático en señalar que el Ejército de Chile no acepta ni menos ampara conductas que se aparten de los principios éticos de la profesión militar, así como de la normativa legal y reglamentaria vigente. Muy por el contrario, hechos punibles de cualquier naturaleza serán denunciados e investigados con la mayor prontitud y acuciosidad. Bueno, Mónica, actualmente hay dos aristas o dos líneas, podríamos decir, que se están tramitando en sede judicial. La primera, y todas las dos tienen que ver, cabe señalar, con el Ministerio Público o con solicitudes del Ministerio Público. La primera, un recurso que se presentó ante el Juzgado de Garantía de Iquique, en el que están solicitando que se cite a una audiencia de contienda de competencia para que sea el Tribunal de Garantía el que defina si los antecedentes del caso son suficientes para que se mantengan en la justicia militar o para que sean traspasada la investigación a la justicia civil y por lo tanto sea el Ministerio Público el que tome dominio de la indagatoria. Y además hay otra solicitud, otro recurso que fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Iquique, en la que precisamente luego de que por el rechazo que se le hizo desde la Fuerza Aérea a la solicitud de los antecedentes, se presentó ese recurso. Sin embargo, ahora que tienen en mano el Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Tarapacá, estas 5 hojas de antecedentes entregadas por las autoridades de la FACH, ellos insistirán y dejarán que sea la Corte de Apelaciones de Iquique la que finalmente decida si esto es suficiente o insuficiente. En caso de ser insuficiente, será entonces ordenado a la FACH que entreguen mayor antecedentes para que el Ministerio Público pueda abundar en conocimiento y analizar si este caso les corresponde a ellos. Escuchemos aquellas declaraciones entonces de la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert. La FACH nos hizo llegar al Ministerio Público el auto de procesamiento, que estos son los cargos que se le imputan a estos 5 exfuncionarios. Nosotros, no obstante esto, igual vamos a esperar lo que resuelva la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, a fin de que nos remitan mayores antecedentes. Y en cuanto a la audiencia de discusión de competencia, aún no se fija por el Tribunal de Garantía la respectiva, la cual será informada una vez agendada esta misma. Bueno, Mónica, solamente para mencionar al cierre, durante esta jornada de miércoles se realizó una audiencia en la Corte Marcial donde se revisaron los recursos de apelación presentados por estos 5 exfuncionarios de la Fuerza Aérea, donde solicitaban que sean dejados en libertad, que se redujera estas medidas cautelares con las que se encuentran, que es actualmente prisión preventiva. En esta audiencia participó el Consejo de Defensa del Estado y finalmente lo que ha definido la Corte Marcial es que estos 5 exfuncionarios de la FACH se mantengan en prisión preventiva, se mantengan privados de libertad y por lo tanto así continuarán mientras avanza esta indagatoria y mientras se define también. Hay que esperar a que se fije esta audiencia donde se resolverá la contienda de competencia, si será la justicia civil o la militar la que continúe con esta indagatoria de presunto narcotráfico en las filas de la Fuerza Aérea chilena. Le agradecemos a Miguel Ángel toda esta información, seguimos atentamente esta noticia. Ustedes saben que hoy muchas empresas están implementando planes de bienestar y salud para prevenir un sinfín de enfermedades silenciosas y que podrían acarrear problemas más serios a largo plazo. Para los expertos, preocuparse de estos temas no debería ser visto como un gasto, sino que como una inversión. María Luisa Carrión con el tema. Antes era por medio de toma metro, micro o el auto, pero lo fui dejando de lado en función también del bienestar personal. Y así, con un simple cambio en su rutina, logró marcar una diferencia en su vida. Dejó atrás el metro y decidió caminar todos los días a su trabajo. Con esta aplicación es más sencillo. Acá hay retos, incentivos y una forma didáctica de fomentar un estilo de vida activo y saludable. Hoy llevo 3.300 pasos. Me sumé a un desafío, iba un poco el resumen, el domingo no me moví tanto, el sábado sí, y aparece un poco el resumen de mi actividad. Lo que más hemos notado es el tema de la competencia con el juego. Ahí los chicos se involucran un montón a través de lo lúdico, y es muy gracioso escucharlos también hablar ya de los desafíos, ¿no? Como no, hoy
me voy caminando a mi casa, no en metro, para tener tantos pasos. O por ejemplo, hoy me olvidé de poner mi reloj porque se sincroniza para que cuente mi entrenamiento. Porque lejos de pensar que prevenir en salud es solo un costo para una empresa y que debe ser una tarea individual de cada persona, cada día las compañías toman más conciencia de su importancia. Aumenta el compromiso de los trabajadores en tiempos complejos, donde retener talento es cada vez más un desafío. Al mismo tiempo ayuda a la estabilidad y al crecimiento del negocio. Siempre digo que el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que las empresas tienen que partir teniendo un diagnóstico de la situación de salud de sus trabajadores, un diagnóstico que sea participativo, eso quiere decir incorporar a los sindicatos, a los comités paritarios, decidir en conjunto qué intervenciones se pueden hacer. Para que esas intervenciones sean efectivas, no solamente deben abarcar un problema existente en esa empresa, sino que también los trabajadores tienen que estar dispuestos a participar de esa intervención. ¿Pero qué hacer? Acá hay distintas opciones a la mano y no todas requieren una alta inversión inicial. Desde un chequeo, por ejemplo, de presión arterial hasta establecer programas de bienestar. Pueden ser alternativas que se adapten a la cultura laboral. Las personas son el motor de cualquier empresa, cualquier organización. Una persona saludable no solamente una persona que tiene mayor rendimiento, entrega mayor productividad, pero una persona que al final va a tener una mayor lealtad a esa empresa, porque mejorar la calidad de vida, mejorar la salud de cada uno es al final el activo más importante y la prioridad número uno. Y la prevención al final del día hoy día está generando o está experimentando un crecimiento, un cambio de paradigma muy grande, donde nuevas tecnologías como Betterfly y otras están permitiendo llevar la prevención a algo mucho más concreto. Para pasar de la teoría a la práctica y con ello ayudar a mejorar, por ejemplo, el ambiente laboral, la reputación de la compañía y a detectar patologías en su etapa inicial, lo que es clave a la hora de iniciar un tratamiento. Como concepto general, una persona debería tomarse exámenes todos los años para conocer su estado de salud básico. Cuando hay alguna patología diagnosticada, esto puede ir a ser incluso un poco más seguido, cada 6 meses. Cuando hay también una búsqueda de una mayor performance biológica, como puede ser en el deporte, también puede ser necesario tomarse exámenes más seguido. A veces no lo hacen y no compran vitamina porque no lo saben, porque no van regularmente al médico. Y un punto súper importante es porque también son muy caras. O sea, en verdad hoy día comprar un multivitamínico, un omega 3, un magnesio, cranberry, hay un montón de cosas. Lamentablemente no está el acceso para todos los bolsillos en Chile. Y acá entran en juego todas las alternativas que ofrece el mercado, porque en medio de una sociedad mucho más sedentaria, con un alto consumo de alimentos ultraprocesados y los elevados niveles de problemas de salud mental post-pandemia, que las empresas inviertan en salud preventiva no solo impacta en la rentabilidad de la compañía, sino que en una sociedad que cada día está más enferma. Estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, con todas las informaciones del mundo. Hay ya reacciones además al anuncio que tú nos avisaste oportunamente mientras estábamos con el presidente del directorio de Codelco, el de Donald Trump. Así el es. Anuncio. Vamos a partir, precisamente relacionado a esto, vamos a partir en Gaza porque avanzan estas conversaciones por esta tregua, todavía no hay novedades respecto de eso, pero según lo que dijo Donald Trump también haciendo noticia respecto de este tema, se podría llegar a un acuerdo esta semana o la siguiente. La principal piedra de tope es el retiro de las tropas israelíes de Gaza, eso es lo que exige Hamas. Sin embargo, Israel dice que no está dispuesto a pagar cualquier precio por este acuerdo. Veamos el informe de Laura Soto. Mientras Benjamín Netanyahu continuaba su visita por Estados Unidos, en el Pentágono, los misiles seguían cayendo sobre el enclave palestino, como este captado por Reuters, que golpeó al centro histórico de Ciudad de Gaza. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas entran en su 4º día consecutivo en Qatar, en medio de reportes sobre un estancamiento en las conversaciones, según indicó un funcionario palestino a la BBC. Israel tiene la firme intención de alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego en Gaza. Creo que es factible. Si se logra un alto el fuego temporal, negociaremos un alto el fuego permanente. Estamos comprometidos con los objetivos de nuestra guerra, pero la guerra en sí misma no es un objetivo.
El viaje del mandatario israelí a Washington abrió la esperanza de que se anunciara un alto al fuego. Sin embargo, después de 2 encuentros entre Netanyahu y Trump el lunes y martes, no se ha llegado a ningún acuerdo. Estoy muy decepcionado. Todos esperamos el fin de la guerra y el regreso de los rehenes. Da la sensación de que esta reunión fue solo un evento publicitario de relaciones públicas para que Trump recibiera el Premio Nobel de la Paz. Espero que Estados Unidos presione a Israel. Lo mínimo que esperamos es un alto al fuego porque queremos descansar. No podemos. 2 años es demasiado. En un comunicado citado por la prensa israelí, Hamás informó haber aceptado la liberación de 10 rehenes como parte de un eventual acuerdo. Asegura, eso sí, que hay otros puntos fundamentales que siguen bajo negociación, como el flujo de ayuda humanitaria, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y las garantías para un alto al fuego permanente. Creo que tenemos una oportunidad esta semana o la que viene. No definitivamente. No hay nada definitivo sobre la guerra en Gaza ni en todos los demás lugares con los que lidiamos tanto. Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo de algún tipo esta semana, quizás la que viene, si no. Desde Qatar fueron más cautos para definir un plazo. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo el martes que necesitarían tiempo. Según informes de prensa, la propuesta que está bajo discusión implicaría la entrega por parte de Hamás de 10 rehenes vivos y 18 muertos. Esto en etapas, durante un alto al fuego de 60 días. A cambio, Israel liberaría a miles de palestinos de sus cárceles. También debería haber un aumento en las entregas de ayuda humanitaria y un retiro parcial y paulatino de las fuerzas israelíes del enclave. Diré que el presidente Trump y yo siempre hablamos de la paz a través de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego la paz. Y esperamos que muy pronto veamos los frutos de la fuerza en la paz. Netanyahu dice que tanto él como Trump quieren un acuerdo, pero no a cualquier precio, y una de sus condiciones para terminar la guerra es destruir a Hamás. El mandatario israelí afirma que su país no busca desplazar a los habitantes de Gaza. Sin embargo, el plan que Trump presentó por primera vez en febrero habla de reubicar permanentemente a toda su población, pese a haberse distanciado de esa retórica. Is pushing out Palestinians to countries where they have no connection to going to make Israel safer in the long run. We're not pushing out anyone, and I don't think that's President Trump's suggestion. His suggestion was giving them a choice. It's called the freedom of choice, but nothing more than that. No coercion, no forcible dislocation. Tanto Tel Aviv como Washington se muestran optimistas sobre alcanzar un nuevo acuerdo, pese a que no se han informado hasta el momento mayores avances. Mónica, y en Conexión Global Prime hablamos con el embajador de Chile en Israel, Gil Atzeli, quien está ya de salida en su misión diplomática. Le preguntamos por lo que está pasando en Gaza y él asegura que no hay un genocidio en el enclave de Palestina. Revisemos un avance de esta conversación. Gaza está pasando una tragedia humana terrible. Vi fotos, estoy viendo lo que está pasando en Gaza y cada persona rompe el corazón ver la miseria y el sufrimiento de la gente de Gaza. Pero en Gaza no hay genocidio, ni se acerca a un genocidio. No hay ningún genocidio en el mundo donde el supuestamente víctima puede frenar el genocidio y no lo haga. Porque si había un genocidio, los palestinos pueden devolver los secuestrados y la guerra termina ahorita mismo. ¿Por qué no lo hacen? Jamás. Jamás son palestinos. Jamás son los palestinos. No son de afuera, son palestinos de Gaza jamás. A veces habla de Hamás como si vienen de otro espacio. No, son palestinos de Gaza. Y volvemos a los anuncios de Donald Trump respecto de los aranceles. Hace poco vimos este arancel al cobre, 50%, que va a implementar a partir del 1 de agosto. Pero horas más atrás también anunció un arancel de un 50% a Brasil. Esto mandó una carta, la publicó a través de su red social y asegura que es por el juicio a Jair Bolsonaro, un aliado de Donald Trump, quien está enfrentando una causa por un intento de golpe de Estado. Donald Trump asegura que este juicio es una cacería de brujas y que por eso, y entre otras cosas, le va a imponer un arancel de un 50% a Brasil a partir también del 1 de agosto. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva respondió a través también de su cuenta de X y dijo que Brasil es
es un país soberano, que sus instituciones son independientes y que si le imponen aranceles, ellos van a responder con reciprocidad. ¿Qué es lo que hizo Claudia Sheinbaum en algún minuto? Sí, también. Y ahí él como que empezó a respetarla y, bueno, tienen las espaldas Brasil, México. Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Brasil. El primero es China. Así es. Principalmente podrían subir el café y el jugo de naranja para los estadounidenses. Hay que ver qué va a pasar hasta el 1 de agosto. Todo puede pasar, ya hemos visto con Donald Trump. ¿Estamos listos, Alicia, entonces? Oye, muy interesante todo. Tengo que preguntar arriba si vamos a la pausa ya. Vamos a la pausa, pero no sin anunciar que hoy día Conexión Global, no se olviden, va a estar Alicia Contreras ahí después de CNN Prime. También nos están preguntando, está ya en las redes sociales la entrevista a Máximo Pacheco. Pausa y regresamos con más. Bueno, termina CNN Prime, pero ustedes no se vayan a olvidar, después de CNN Prime, El Tiempo, y a continuación, a las 10 de la noche, Conexión Global Prime, Alicia Contreras, todo el equipo internacional, don Raúl Sor, analizando en este caso el tema de Medio Oriente, Hamas y todo aquello, va a estar ahí en Conexión Global Prime, con esta entrevista exclusiva también al embajador israelí en Chile, que seguro va a generar hartas reacciones, como también ya está en nuestro sitio web completa la entrevista a Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, con la reacción al anuncio de Trump de 50% aranceles al cobre desde el 1 de agosto. Miércoles 9 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.